Neurociencias aplicadas de la educación, clase 4. Estimados estudiantes, en esta clase veremos dos temas principales. Cómo factores como la atención, motivación y contexto impactan en el aprendizaje y el papel de los lóbulos frontales en las funciones ejecutivas clave. Planificación, toma de decisiones, autorregulación y resolución de problemas. Fundamentales para el aprendizaje autónomo y el desarrollo integral. Se invita a la participación mediante preguntas y el intercambio de conocimientos previos con nuevas ideas. La comprensión del funcionamiento del cerebro permite mejorar la práctica educativa y fomenta enfoques más informados y respetuosos respecto a los procesos de aprendizaje individuales. Procesos mentales y emociones y aprendizaje. Cerebro alfabetizado. La alfabetización está relacionada con el proceso de lectoescritura. El lenguaje como una función cognitiva superior va de la mano con el desarrollo del pensamiento. La capacidad de comprender y utilizar la información de manera efectiva constituye uno de los objetivos del aprendizaje. El aprender a leer correctamente puede condicionar el éxito académico. Por lo tanto, si el niño no aprende a leer correctamente en sus primeros años, el aprendizaje en cursos superiores va a ser más complicado. El éxito en la lectura requiere de la decodificación eficaz lograda gracias al circuito del lenguaje oral. Pero, ¿cómo son los circuitos del habla y la lectura? Para leer necesitamos un centro visual. La producción del habla empieza en los oídos, en los lóbulos temporales, frontales y áreas de asociación visual. Estas reciben las imágenes, se registran y se identifican, dándoles un significado hacia un contexto o hacia uno mismo. La región cerebral involucrada en la producción de los sonidos es la circunvolución angular, permitiendo que tanto imágenes como el reconocimiento de palabras nos permitan identificar los fonemas del lenguaje hablado. El proceso de aprendizaje comienza al escuchar sonidos sin asociarlos a letras. Durante la etapa preescolar, los primeros años de la primaria, los niños participan en actividades lúdicas con los sonidos del lenguaje, como cantar canciones, escuchar canciones e inventar juegos de palabras, a través de ejercicios como cambiar letras en palabras o identificar palabras con patrones similares. Los niños desarrollan habilidades lingüísticas de manera creativa. Después de esta fase, están preparados para un aprendizaje más estructurado que involucra la activación de la circunvolución angular en el cerebro y facilita la decodificación de palabras, estableciendo la conexión entre letras y sonidos como una tarea fundamental. Comprensión lectora. La comprensión lectora nos permite entender, interpretar y extraer el significado de un texto. Como proceso cognitivo complejo, va más allá de codificar palabras, implica la construcción activa de significado de la información textual. Se plantean algunos aspectos claves para la comprensión lectora. Decodificación y fluidez lectora. Para poder comprender, es importante tener habilidades sólidas de decodificación. Lectura de palabras y fluidez, lectura fluida y sin esfuerzo. Estas son habilidades necesarias para la comprensión. Vocabulario. Tener un vasto vocabulario facilita la comprensión lectora. Entender el significado de las palabras permite entender el significado del texto. Conocimientos previos. Los conocimientos previos también pueden facilitar la comprensión de los significados al activar y utilizar sus experiencias previas para entender los textos. Estrategias de lectura. Las estrategias de lectura ayudan en la comprensión. Resumen, subrayado, parafraseo, etc. Se proponen algunas habilidades necesarias para el proceso de comprensión lectora. Desarrollo de un vocabulario avanzado, velocidad en procesar el pensamiento, una profunda comprensión de expresiones y de oraciones complejas, familiaridad con las convenciones y las redes de palabras, evaluación y análisis de textos impresos, pensamiento organizado y resolución de problemas, síntesis de pensamientos para la redacción y el habla, desarrollo de trabajos de investigación basándose en distintas fuentes, comunicación de pensamientos y conceptos estimulados por la lectura, utilización de tecnología como un sistema de información y comunicación. El proceso de alfabetización constituye una de las transformaciones más profundas en el cerebro humano, ya que implica la reorganización funcional de diversas áreas corticales. La lectura no surge de manera natural,
como ocurre con el lenguaje oral, sino que requiere de una instrucción sistemática y de interacción con entornos culturales y sociales que promueven la decodificación de símbolos gráficos. En este sentido, la alfabetización demanda la adaptación de circuitos neuronales preexistentes, especialmente aquellos vinculados con el reconocimiento visual, la memoria de trabajo y el procesamiento fonológico. Investigaciones neurocientíficas han demostrado que el aprendizaje de la lectura activa el área occipitotemporal izquierda, conocida como caja de letras, la cual se especializa en reconocer patrones visuales de palabras. Esta región interactúa con el área de Broca y el giro angular, conformando una red que permite integrar la percepción visual con la fonología y la semántica. Dicha plasticidad neuronal revela que el cerebro alfabetizado logra optimizar recursos cognitivos para procesar de manera más eficiente la información escrita, favoreciendo así la comprensión lectora y el aprendizaje académico en general. La alfabetización también favorece procesos cognitivos superiores como la atención, la memoria y el pensamiento abstracto. Al leer, el individuo no solo decodifica símbolos, sino que construye significados, establece inferencias y activa esquemas de conocimiento previos, lo cual incrementa su capacidad de aprendizaje, autónomo y crítico. De este modo, el cerebro alfabetizado se convierte en una herramienta poderosa para mediar entre la experiencia individual y el conocimiento colectivo, potenciando tanto la adquisición de contenidos curriculares como la formación de habilidades metacognitivas. En conclusión, el cerebro alfabetizado representa un claro ejemplo de la neuroplasticidad humana. La capacidad de adaptar circuitos neuronales para la lectura demuestra cómo la cultura y la educación modelan la arquitectura cerebral. Esta relación directa entre alfabetización y aprendizaje evidencia la importancia de una enseñanza de la lectura fundamentada en bases neuroeducativas, que no solo facilite la decodificación, sino que también fortalezca la comprensión, el pensamiento crítico y la creatividad. Relación del lóbulo frontal y el aprendizaje. La corteza cerebral es el área de más reciente evolución en el cerebro humano. Parte de esta corteza corresponde a los lóbulos frontales, izquierdo y derecho. Las funciones que pertenecen al lóbulo frontal son altamente especializadas, como son la planeación, regulación y control de procesos psicológicos, y estos procesos permiten la coordinación múltiples de tareas, conductas, estrategias y recursos. Además, son capaces de planificar conductas para la consecución de metas, así como también seguir y ser capaces de ajustarse a límites y reglas. Todos estos componentes han hecho que a los lóbulos frontales se les conozcan como el centro ejecutivo del cerebro, por su capacidad multimetamodal de regular procesos complejos en el ser humano. Como se citó en Lázaro y Solís, asimismo, el deterioro de los lóbulos frontales pueden traer complicaciones a nivel de autonomía en el ser humano, por las consecuencias a nivel de regulación emocional, conducta social, pensamiento abstracto, metacognición, etc. Neuroanatomía de los lóbulos frontales. Ubicados en la zona anterior del encéfalo, se divide entre regiones, dorsolateral, medial y órbito-frontal, cada una de ellas con sus funciones características que permiten la funcionalidad integral en el ser humano. Corteza prefrontal dorsolateral, región más grande y filogenéticamente nueva del lóbulo frontal. Se divide en corteza motora, premotora dorsolateral y anterior. La corteza motora permite el movimiento de músculos estriados en diferentes partes del cuerpo. La corteza premotora es la encargada de la planeación, organización y ejecución de los movimientos y acciones complejas. La corteza anterior es encargada de planificar movimientos y la parte posterior de su ejecución. Tres tareas que involucran regiones premotoras y motoras suplementarias se encuentran particularmente muy desarrolladas en el ser humano. El campo oculomotor, área de Brodmann, involucrado en la percepción de síntesis de información visual compleja, el área de Broca, relacionada con los aspectos más complejos del lenguaje como la sintaxis, el área de control del movimiento complejo de las manos y dedos. En la figura a continuación, observamos la corteza prefrontal dorsolateral. Dentro de las diferencias hemisféricas, tenemos que la corteza prefrontal izquierda se encarga de procesos más secuenciales, flexibilidad mental, fluidez verbal, memoria de trabajo, codificación y memoria semántica,
rutinas, hábitos, esquemas de acción, es decir, procesos que son más analíticos y lógicos. La corteza prefrontal derecha, en cambio, realiza actividades más perceptivas, por ejemplo, relacionadas con apizar aviso espacial, apreciación del humor, memoria episódica, conducta, cognición social. En la toma de decisiones, la subjetividad es parte de su accionar, las acciones relativas al momento, el arte y la música. Funciones ejecutivas de aprendizaje. Las funciones ejecutivas son procesos mentales complejos que pertenecen casi exclusivamente a la corteza prefrontal. Fue la doctora Muriel Isaac quien en 1982 acuñó el término de funciones ejecutivas para describir procesos como el control, regulación, planificación, conducta social, flexibilidad cognitiva, las mismas que permiten la autonomía en el ser humano. En la figura a continuación se explica las funciones ejecutivas. De acuerdo con Portellano, las funciones ejecutivas deben cumplir con las siguientes características. Propositividad. Las funciones ejecutivas tienen una meta, son capaces de generar conductas con una intencionalidad, regulando funciones cognitivas y las emociones hasta conseguir nuestros objetivos. La puesta en juego de las funciones ejecutivas permite anticipar y establecer metas, iniciar actividades y operaciones mentales. Secuenciar, organizar, clasificar, categorizar y autorregular el logro de objetivos. Novedad. El componente de la novedad es importante, desafiando a los patrones establecidos. Complejidad. La capacidad de resolución de problemas más complejos son competencias de las funciones ejecutivas. Cuando una niña aprende una nueva habilidad inicialmente compleja, activa el área prefrontal para facilitar el aprendizaje. Cuando se ha consolidado dicho aprendizaje, el área prefrontal se destiende y delega en estructuras subcorticales la gestión de dicho aprendizaje. Por ejemplo, cuando un alumno se inicia en el aprendizaje de la escritura a los 4 y 5 años, incrementa la actividad metabólica de su corteza prefrontal, ya que se trata de un aprendizaje perceptivo, motor y simbólico de gran complejidad. A medida que consolida el aprendizaje de la escritura, necesita activar menos la corteza prefrontal y a cambio son las estructuras subcorticales, como los ganglios basales, las que se activan más cuando el niño escribe. De esta manera, al desalojar el área prefrontal, se facilita que el niño pueda seguir realizando nuevos aprendizajes complejos. Finalidad adaptativa. Es un componente objetivo de las funciones ejecutivas. La adaptación a nuevos entornos de aprendizajes permitirá la adquisición de nuevos aprendizajes. Por consiguiente, las funciones necesitan establecer metas, diseñar programas y planes de actuación. Iniciar actividades y operaciones mentales, autorregular, anticipar y supervisar las tareas que se vayan a realizar. Seleccionar los comportamientos y las conductas más adecuados para cada situación. Mantener una actitud flexible durante la realización de una tarea cognitiva, mantener una adecuada organización en el tiempo y en el espacio. Planeación. Entendemos como planeación a la capacidad de establecer secuencias, pasos, etapas en la consecución de cumplir una meta, sea a corto, mediano o largo plazo. La planeación puede ser multidireccional, pueden darse pasos indirectos, inversos, no lineales, precisamente, pero que nos permiten conseguir objetivos y metas. En el área escolar, la planificación es básica, ya que el estudiante requiere la planificación de sus tareas, manejo de agenda, planificación de horarios, planificación de método de estudio para lograr buenos estudios escolares. Control conductual y freno inhibitorio. El control conductual permite retrasar y contener las respuestas impulsivas. La corteza frontal medial está involucrada en esta función, así como también produce la acción-regulación de la conducta y la atención. La relación que tiene la capacidad de inhibir respuestas guarda estrecha relación con el control motor, resistencia y atención sostenida. La capacidad para inactivar y suprimir información relevante es tan importante como la capacidad para excitarla, para prestar y focalizar la atención. Flexibilidad mental. Entendemos por flexibilidad mental a la capacidad de cambiar esquemas de pensamientos, repertorio conductual. Es también la capacidad de adaptación a situaciones nuevas y resolución de problemas. Exige el cambio de patrón de respuestas,
y de estrategias para poder solucionar una tarea. La excesiva fijación de criterios e hipótesis afectan a este componente, lo que no permite que el ser humano desarrolle un pensamiento más creativo y divergente. La actividad mental y la toma de decisiones exigen la posibilidad de cambiar el foco atencional de una actividad a otra, así como también atención selectiva disociada y memoria prospectiva. Memoria de trabajo. La memoria de trabajo es la capacidad para mantener información de forma activa por un breve periodo de tiempo, sin que el estímulo esté presente, para realizar una acción o resolver problemas utilizando información activamente, así como también para el curso de los procesos de pensamiento. De acuerdo con Portellano, nuestras actividades requieren de sincronización de pensamientos y acciones. Esto se da gracias a la memoria de trabajo o memoria operativa. La memoria operativa permite trabajar con varios datos de manera simultánea para dar resolución a los problemas y actividades. Permite conservar información activa y manejarla mientras se trabaja con ella. Funciona como un sistema de almacenamiento temporal de información, dando paso al aprendizaje. Sus componentes son ejecutivo central, bucle fonológico y agenda visoespacial. Ejecutivo central. Integra el control atencional, responsable del procesamiento ejecutivo. Acciones, supresión de información relevante. Integración de información. Procesos superiores de pensamiento. Bucle articulatorio fonológico. Se considera como un almacenamiento de tipo verbal, memoria auditiva basada en el habla, que desarrolla además algunos tipos de lenguaje, entre ellos el externo y el lenguaje interno. Fluidez. Cuando hablamos de productividad cognitiva, nos referimos a la capacidad que tiene el cerebro para buscar, actualizar y generar información de forma rápida y precisa, todo en un tiempo adecuado. Esta habilidad está relacionada con una función ejecutiva importante, la productividad. Por ejemplo, la fluidez verbal, que incluye el uso de palabras, verbos y acciones, está conectada con la zona premotora del cerebro y con el área de Broca, que es clave para el lenguaje. En cambio, cuando hablamos de fluidez en el diseño, como crear dibujos o figuras, esta se asocia con la corteza prefrontal del hemisferio derecho. Mentalización. La capacidad de pensar lo que otra persona puede estar pensando, pensará y o reaccionará en una relación con una nueva situación o evento particular, se ha denominado como mentalización y es una capacidad humana más importante para las realizaciones interpersonales y sociales. Las alteraciones en el proceso de mentalización se evidencian en la complejidad de comprender el proceso de pensamiento de otras personas. No pueden estimar las experiencias psicológicas de los demás. La capacidad de mentalización es producto del trabajo de la corteza prefrontal. Conducta social. Es la capacidad de generar una convivencia sana y pacífica con los demás. Esta convivencia está determinada por reglas, límites y normas, las cuales ayudan a que el niño aprenda a regular tanto su conducta como sus emociones. Los daños en la corteza frontal perinatal y en la infancia temprana pueden obedecer a lesiones en la zona orbitofrontal y medial, las cuales producen discapacidad en el aprendizaje social y conductual. En edades de riesgo se puede observar comportamientos antisociales como robo, violencia, adicciones, entre otras. En el desarrollo, las dificultades de esta corteza no permite crear redes neuronales para identificar lo correcto e incorrecto desde el punto de vista social. Cognición social. La capacidad de cognición social se ha puesto para definir los procesos cognitivos que incluyen al sujeto, con sus motivaciones y valores, en un contexto social en donde hay que tomar decisiones personales. La cognición social puede describirse como un esquema o modelo mental que permite identificarnos en un contexto, de modo que podemos estimar, regular, planear y satisfacer nuestros intereses. Seamos autónomos. La corteza prefrontal derecha se identifica con generar de parte del proceso social. Componentes emocionales. Las funciones ejecutivas también están relacionadas con la capacidad de regular las emociones, comportamiento y el pensamiento. En cuanto a lo emocional, nos permite generar empatía por los demás, es decir, identificar, percibir, compartir y comprender los sentimientos y pensamientos de los demás. La empatía se define como una capacidad que,
de forma inconsciente nos permite reconocer, percibir, compartir y entender los sentimientos de los demás. Las zonas orbitarias del cerebro están implicadas en este proceso. Además, la empatía se relaciona estrechamente con la teoría de la mente, ya que esta habilidad permite a los niños comprender lo que otros sienten y piensan. Por otro lado, la autoconciencia o conciencia del yo es lo que nos permite darnos cuenta de que somos individuos diferentes de los demás. Esta capacidad es única en los seres humanos y está guiada por el lóbulo frontal, que dirige nuestra percepción sobre nosotros mismos. La figura a continuación explica las funciones ejecutivas.